Bueno, buenos días. Buenos días, hermanos, nuevamente. Pues es un gusto nuevamente estar juntos, continuar nuestro estudio de la nueva vida en Cristo, la vida que ahora nos toca vivir ya en Cristo. Pues es una vida en la cual no es que ya en automático al ser cristianos, al ser creyentes, pues ya sabemos todo de esta nueva vida y en automático la ejercemos o en automático caminamos en esta nueva vida. Es un proceso de santificación, un proceso de crecimiento, un proceso en el cual tenemos que aprender a despojarnos del viejo hombre, a dejar nuestra vieja vida, dejar nuestra antigua manera de vivir y poder ir caminando hacia la perfección, hacia el conocimiento de Cristo, hacia la perfección que únicamente podemos hallar e imitar en Cristo. Hoy nos toca ver un tema acerca de la hipocresía en la iglesia. Y pues creo que eso no aplica aquí para Ebenezer, pero pues lo vamos a ver por trámite, por puro trámite, porque así lo marca el estudio, ¿no? Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios, a pedir que Él nos dirija, nos enseñe, nos guíe en este tiempo. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, gracias nuevamente por este día, porque tú nos has bendecido como siempre, has llenado nuestras vidas, has suplido cada necesidad y nos has traído con bien, Señor. Gracias porque aún a pesar de las circunstancias, Señor, tú pones en nosotros el querer como el hacer para poder estar en este lugar y para poder honrarte, para poder bendecirte con nuestra vida. Te agradecemos y al estudiar tu palabra queremos pedirte que tú nos dirijas, que tú nos ayudes, que tú nos guíes a toda verdad, que podamos, Señor, encontrar en tu palabra la enseñanza que necesitamos, la exhortación que tú tienes para cada uno de nosotros el día de hoy y para poder quitar de nosotros esa presunción tal vez de poder pensar que somos diferentes o más que los demás, cuando en realidad, Señor, estamos muy necesitados de ti y cada día, Señor, necesitamos ser transformados y necesitamos ser edificados en tu palabra. Queremos pedirte que tú nos guíes, nos ayudes y bendigas a nuestros hermanos que han de llegar, a quienes por alguna circunstancia no podrán venir. También que tú les bendigas donde quiera que se encuentren. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la palabra de Dios pues es muy clara y es muy enfática en muchos temas en los cuales pues nos marca que tenemos que aprender y no solamente aprender como una manera teórica. Son temas que no solamente deben estar en nuestra mente, no solamente debemos tenerlos como en nuestro conocimiento intelectual, sino que sobre todo son temas que tenemos que llevar a la práctica. Hay doctrinas, cosas que sí requieren de nuestro entendimiento, de que las entendamos bien y de que conozcamos bien ciertas doctrinas, pero hay enseñanzas en las cuales pues lo principal es tener que llevarlo a la práctica y poder reflejarlo en nuestras vidas. Algo de eso pues es la sinceridad en nuestra vida cristiana y pues lo contrario, estamos viendo el conjunto de temas de los engaños que hay en la vida cristiana
Y precisamente uno de los engaños pues es la hipocresía, uno de los engaños que muchas veces somos arrastrados por Satanás, por el mundo que nos rodea, por nuestra propia carne, a reflejar algo que no somos. La hipocresía es eso. La hipocresía es reflejar algo que no somos. Ya se ha dicho en alguna ocasión que la palabra hipocresía en el idioma griego, en la Grecia clásica, no en la Grecia, en el griego de la época de Jesucristo, sino antes incluso. Cuando el imperio griego estaba en su máximo esplendor, el tiempo de los filósofos, de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, de todos ellos, había mucho auge también de las artes. Una de las artes que estaba muy de moda era el teatro griego, el teatro griego, y en el cual, en el teatro, para que se haga teatro, ¿qué se necesita? Actores. ¿Y los actores qué hacen? Actúan. Los actores, cuando actúan, no reflejan lo que realmente son. ¿Sí? Si vemos algún actor en nuestro tiempo, cualquier nombre que a ustedes se les venga a la mente, el personaje que interpretan en el cine, en la televisión, en las telenovelas, en el teatro incluso, no es lo que realmente son ellos. Entonces, para que una persona pudiera interpretar otro personaje, se usaba precisamente eso, a los actores. Y los actores tenían que interpretar un papel que no era su personalidad propia, que no era su personalidad en particular. Y a ellos se les llamaba hipócritas. Aunque hoy en nuestro tiempo es un término despectivo, en ese tiempo, para los actores, decir eres un buen hipócrita era lo máximo. Era lo máximo decirle a un actor, eres un excelente hipócrita. ¿Por qué? Porque estás reflejando algo y no se nota la diferencia de lo que estás presentando y lo que realmente eres. No se nota la diferencia. Es como si de veras estuvieras llorando. Es como si de veras lo estuvieras sintiendo. Es como si de veras estuvieras enojado. O es como si de veras estuvieras alegre. Y estuvieras sintiendo lo que siente el personaje o lo que quiere transmitir el personaje. Entonces, esa era la característica de esta palabra en la Grecia antigua. En el idioma griego, pues ese es el significado. Transmitir algo que en realidad no es. Pero ya en el tiempo del Señor Jesucristo, ya en el tiempo cuando el Señor Jesucristo habla a sus discípulos, habla a los oyentes, pues ya la palabra hipócrita ya comenzaba a tener una connotación un tanto despectiva. Ya el Señor Jesucristo usa esta palabra para describir a personas que dicen una cosa, pero que realmente no la viven, que realmente no la hacen. Y es interesante cómo el Señor Jesucristo dedica un capítulo completo, aunque no, bueno, en ese tiempo pues no estaba dividida la Biblia como hoy la tenemos en capítulos y en versículos. El Señor Jesucristo no habló de esa manera diciendo voy a hablar lo que va a ser el capítulo 23 de Mateo, sino que el Señor Jesucristo habla un párrafo completo, un discurso completo para tratar este tema. ¿Y a quién creen que se dirige el capítulo 23 de Mateo? Mateo 23, abran su Biblia en Mateo 23, y lo voy a leer, pero tal vez no vamos a profundizar mucho, pero me llama la atención cómo dedica todo este párrafo, todo este discurso el Señor Jesucristo hablando de la hipocresía. ¿Y a quién creen que lo habla? ¿A los inconversos? ¿A aquellos que se encontraron en la calle? ¿A aquellos que no tenían oficio ni beneficio? ¿O a quién creen que se dirige este capítulo?
a los religiosos de aquella época, los religiosos, y eso me llama la atención. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, estoy en Mateo 23, voy a leer casi todo el capítulo. Habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, dice, y está hablando de las sinagogas, de los lugares de reunión de los judíos, donde se reunía la élite del conocimiento de la ley de Moisés. Ahí se reunían ellos. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan, dice, los escribas y, ¿quiénes? Y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, fíjense la enseñanza aquí del Señor Jesucristo, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y ahí está marcando el Señor Jesucristo una dualidad entre lo que se dice y lo que se hace. Lo que dicen, ¿quiénes? ¿De quiénes está hablando? De escribas y fariseos, que eran los más llenos de conocimiento, los más piadosos de la época, los más sobresalientes en cuanto a conocimiento y en cuanto a no solo conocimiento, sino en cuanto a obras de justicia. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, y aquí viene la palabra, hipócritas. Si nos vamos al significado que ya vimos, actores. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor, ¿qué? Condenación. ¿Quién iba a pensar que como premio de unas largas oraciones, ¿qué iba a ser? Condenación. Y el Señor Jesucristo lo dice. ¿Por qué? Porque no es lo largo de las oraciones lo que cuenta delante de Dios, sino que sea una oración genuina, que sea una oración desde lo profundo del corazón, una oración sincera. Dice, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis, fíjense aquí su tipo de proselitismo que hacían, dice, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más, hijo del infierno que vosotros. O sea que eran evangelistas, sí, se esforzaban por promulgar el mensaje en este caso de la ley, sí, de hacer prosélitos. Recorrían mar y tierra, dice, para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más, hijo del infierno que vosotros. En lugar de hacerlo hijo de Dios, lo hacían hijo del infierno. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís,
Si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Eran meticulosos con sus ofrendas? También lo eran. Eran meticulosos, dice que diezmaban hasta lo más mínimo, pero no les servía de nada. Dice, dejaban de lado lo importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y el plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y los adornáis, los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, fíjense cómo les dice, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y el Señor Jesucristo nos muestra con todo esto que les dice a los grandes de la época, a los sabios de la época, a los justos, entre comillas, de la época, nos demuestra cuánto le indigna al Señor Jesucristo el pecado de la hipocresía. Sabemos que todos los pecados ofenden a Dios, todos. Todos los pecados ofenden a Dios y todos los pecados condenan al pecador precisamente. Desde una mentirita tiene la misma consecuencia que un asesinato, ¿sí? Un robo de 10 pesos tiene la misma consecuencia que un homicidio, o que algo que para nosotros como seres humanos es grave. Pero para el Señor Jesucristo, algo indignante y que decía, me llama la atención por qué le dedica todo este párrafo el Señor Jesucristo a este tema de la hipocresía. Porque el Señor Jesucristo era celoso de su casa, era celoso precisamente de que la práctica de la religión fuera pura. De que aquellos que proclamaban la ley de Moisés, en este caso, que son los escribas y fariseos, pues lo vivieran y fueran realmente sinceros. Entonces, por eso el Señor Jesucristo le da esta importancia
a este tema. Entonces, pues creo que con esa misma importancia lo tenemos que ver nosotros. Quise dar como introducción esta lectura de este texto precisamente para que estuviéramos un poquito en contexto de cuál es la importancia de este tema y por qué la hipocresía tiene que ser tratada en la iglesia. En el principio decía, creo que esto no aplica para Ebenezer, pero por trámite lo vamos a ver. Por trámite, pues solamente lo vamos a... porque viene aquí. Creo que esperemos que no sea ese nuestro caso, esperemos que no sea ese nuestro problema en Ebenezer. La queja, dice ahí nuestro manual, muchos dicen, todos los cristianos son hipócritas. Muchos dicen eso, todos los cristianos son hipócritas. ¿Qué podemos responder a eso? ¿No, no es cierto? Empezando por mí. Yo creo, si alguien me dice, todos los cristianos son hipócritas, pues yo creo que sí, empezando por mí mismo. Porque muchas veces la responsabilidad de quien pasa aquí al frente es que tenemos que enseñar cosas que a veces ni nosotros mismos logramos vivir, que nosotros mismos no logramos practicar, que nosotros mismos no logramos dominar, que batallamos con nuestra carne, batallamos con nuestro pecado, batallamos con todo lo que sucede a nuestro alrededor y decimos que no se ha de hacer esto y en nuestra vida nos pueden la gente señalar cosas que decimos y que no hacemos. Entonces muchos dicen todos los cristianos son hipócritas, juzgan a otros y hacen lo mismo. Algunos predicadores, dice, sacan plata de la gente mientras viven con lujos, usan su posición para controlar y explotar a otros. ¿Qué podemos decir? ¿No es cierto? Sí los hay. Y los conocemos con nombres, con apellidos y son hasta nuestros vecinos muchas veces. Usan su posición para controlar y explotar a otros. Lo trágico es que a veces tienen razón. Esta hipocresía estorba la fe de muchos y les da motivos para alejarse de Dios. Y todos conocemos a personas que dicen esto, ¿verdad? Todos conocemos a 1, 2, 3 casos de personas que dicen, yo no voy a ese lugar porque hay pura gente hipócrita. Yo no me acerco a Dios porque, ¿para qué? ¿Para ser como fulano? ¿Para ser como sotano? Yo no me acerco a Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve estar ahí metidos y mira cómo viven? Mira cómo hablan. Mira cómo se comporta, mira cómo trata a sus hijos, mira cómo trata a su esposa. Mira cómo hace sus negocios. Yo no voy a ser igual que esa persona e ir a estar metido a día y noche y hacer y decir y ir a estudios, ir a eventos, ir a congresos, a campamentos, no sé, y vivir así. Y conocemos a muchas personas que dicen eso. ¿Para qué me voy a hacer cristiano si, mira, voy a vivir como esa persona? Jesús y los hipócritas, dice aquí, y ya leímos el capítulo 13, Jesús confrontó a los fariseos y maestros de la ley en Mateo 23. ¿Qué era el resultado de su hipocresía según lo que dice el versículo 13? ¿Qué pusieron ahí? ¿Qué era el resultado de la hipocresía? ¿Cuál era la consecuencia de lo que estas personas hacían? Cerraban el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Por qué? Porque dice, porque ni ellos entran, ni dejan entrar a los que están entrando. O sea, son un estorbo, son una barrera, son un obstáculo, decía el Señor Jesús, y lo sigue siendo hasta nuestros tiempos. ¿Quiénes son un obstáculo para que la gente entre a la iglesia o llegue a la iglesia? ¿Quiénes son un obstáculo? Son que allá hay en la entrada gente inconversa y diciendo no entres aquí. Muchas veces somos nosotros mismos. Cerramos con nuestras actitudes, con nuestro doble discurso
muchas veces cerramos las puertas de la casa de Dios a quienes están entrando. Y ni nosotros entramos, o sea, ni nosotros practicamos lo que decimos, ni dejamos entrar a los que necesitan conocer de Dios. Dice, ¿qué es el problema principal del hipócrita según los versículos 23 y 28? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pusieron ahí? ¿Cómo? Reflejar lo que no somos. ¿Qué más? Ajá. Ok. Bueno, yo puse, se preocupaban por las cosas pequeñas, por las apariencias de las cosas pequeñas, dice, y dejaban de lado lo importante. ¿Sí? Y no es que no tengamos que ocuparnos de las cosas pequeñas, no es que no tengamos que ocuparnos de los detalles, pero así como tenemos cuidado de las cosas que se ven, de las cosas que reflejamos, así como tenemos cuidado de las cosas que reflejamos a los demás, pues debemos reflejar las cosas más importantes, que son las cosas que vivimos, las cosas de las cuales estamos hechos, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, y nuestros actos reflejan lo que hay en nuestro corazón. Nuestros actos reflejan de lo que realmente estamos hechos. Cuidaban, dice, las apariencias externas, mientras que sus corazones guardaban toda clase de injusticia. Tristemente, como resultado, llevaban a otros a la condenación. Hoy, dice, sucede lo mismo. Al ver la hipocresía, muchos huyen de la iglesia. Rechazan a Cristo porque rechazan a los cristianos. ¿Sí? Muchas veces hemos dicho eso, se ha dicho eso. ¿Qué significa la palabra cristiano? Unos cristos pequeños, no porque seamos Dios o tengamos los atributos de Cristo, no, sino porque tenemos que ser imitadores de Cristo, seguidores de Cristo. Entonces, si así son los cristianos, pues ese es el Cristo que predican entonces, ¿no? Ese es el Cristo que reflejan. Entonces, pues no me conviene entrar ahí a ese grupo. Rechazan a Cristo porque rechazan a los cristianos que conocen. Otros que ya son cristianos caen en la misma trampa de la hipocresía que ven en algunos miembros de su iglesia. Si esa persona, siendo cristiano, viene y da una cara, pero allá afuera, en su casa, en su negocio, en su trabajo, se comporta de otra manera, pues yo también lo puedo hacer. Si el que predica, enseña y mira cómo vive, pues yo también lo puedo hacer. Yo también tengo permiso, yo también tengo pues esa tolerancia, ¿no? Entonces es el peligro en el que caemos con la hipocresía en la iglesia, de que algunos de plano no quieran entrar o de que los que están adentro tomen un comportamiento que ofenda a Dios como pretexto. Como pretexto. Hay personas que dicen servir a Dios, pero no son convertidos. Creo que a veces ese es el problema. A veces incluso los que sirven a Dios ni siquiera tienen a Cristo en su corazón, ni siquiera son realmente cristianos. Lo dice ahí mismo en Mateo 7, 21 al 23. Ya lo hemos leído en algunas ocasiones, sin duda, pero es importante que lo traigamos a la mente. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Qué dice? ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, ya el profetizar, el echar fuera demonios y el hacer muchos milagros garantiza que una persona realmente conozca al Señor. No es una garantía. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y tristemente sabemos
historias de esa clase, ¿no? Gente que servía al Señor, gente que estaba en una iglesia o que incluso estaban al frente de una iglesia y que ahora es gente que anda en el mundo, que tiene 2 familias, que, no sé, que andan en pecado. ¿Por qué? ¿Dónde estuvo el error? ¿Perdieron su salvación? Es la pregunta que a veces nos llega. No, simplemente dice, nunca fueron. Dice aquí el Señor Jesucristo, entonces les declararé, nunca. No es que en algún momento estuvieron y perdieron su salvación y se fueron al mundo. No, simplemente estaban, pero solamente con una careta, solamente con una máscara, reflejando algo que en realidad no eran. Dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hay personas que dicen servir a Dios, pero ni siquiera son convertidas. ¿Qué hace un verdadero cristiano? Versículo 21. Hace la voluntad del Padre que está en los cielos, hace la voluntad del Padre que lo ha llamado. Entonces, un verdadero cristiano es eso. No es el que hace alarde de decir yo soy esto, yo soy lo otro. Como el fariseo, ¿recuerdan? Cuando dice que oraba, un fariseo y un publicano, y el fariseo oraba, ¿y cómo dice la porción ahí? Dice que oraba a Dios. Oraba consigo mismo. O sea, ni siquiera su oración estaba dirigida a Dios y oraba consigo mismo diciendo, gracias te doy porque no soy como aquel publicano. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí doy mi diezmo, yo sí hago esto y hago lo otro. Esa es una oración consigo mismo, dice ahí el texto. Oraba consigo mismo. ¿Quién es el verdadero cristiano? El que hace la voluntad del Padre. Dice aquí una pregunta, ¿son hipócritas todos los cristianos? Aquí es una pregunta, ¿son hipócritas todos los cristianos? ¿Cómo debemos responder a los que creen que todos somos hipócritas? ¿Cómo debemos responder? ¿Qué pusieron ahí? Yo puse, los cristianos somos imperfectos. Yo, por más que me esfuerzo, y ya con los años que tengo, dentro del conocimiento de Dios, pues ya debería estar en cierto nivel de avance, de parecerme más a Cristo, y no lo puedo lograr. Todavía batallo, todavía me equivoco, y mucho. Yo puse, los cristianos somos imperfectos. Soy cristiano no porque ya sea perfecto, sino porque necesito ser transformado por Dios y para la gloria de Dios. Eso es lo que se debe responder a una persona que piensa que todos los cristianos somos hipócritas. Esta es una verdad a medias de que todos los cristianos somos hipócritas. Es una verdad a medias. En parte tienen razón los que dicen esto, porque todos hemos actuado hipócritamente. En ocasiones, al entender que la iglesia es un hospital de almas, no debe sorprender a nadie encontrar fallas entre los que están en el proceso de sanarse. Hay que distinguir entre hipócritas y cristianos sinceros que pecan ocasionalmente. Hay quienes son hipócritas y tienen un estilo de vida así, de hipocresía, de que aquí en la iglesia reflejamos una cosa, pero ya es un estilo de vida. Hoy me pongo por decirlo así, mi traje para ir a la iglesia. Hoy sí, mi lenguaje es, hermano, ¿cómo estás? Bendiciones, y todo lo positivo que salga de nuestra boca. Pero allá afuera, a veces decimos, no, es que con mis trabajadores tengo que ser diferente. Es que con mis trabajadores tengo que mostrar carácter, porque si no, se me suben a las barbas. Es que con mis compañeros, ¿cómo les voy a decir que soy cristiano? Pues tengo que hablar como ellos, para que no me desechen. Y cosas así. Hay que distinguir
No, dice, ¿dónde nos quedamos? No debe sorprender a nadie encontrar fallas entre los que están en el proceso de sanarse. Hay que distinguir entre hipócritas y cristianos sinceros que pecan ocasionalmente. El hipócrita, ¿cuál es el estilo de vida del hipócrita? Refleja lo que no es. Y el Señor Jesucristo lo decía a aquellos que les hablaba. Guárdense de qué. ¿Sí recuerdan esa frase? Guardaos de la levadura de los fariseos. Ya en una ocasión, en un jueves, hablábamos de eso, de la levadura. Y decíamos que la levadura, ¿para qué la usa el panadero? ¿Para qué? Para que esponje la masa. ¿Sí? Y eso es lo que hace la levadura en nuestras vidas. La levadura de los fariseos nos esponja a nosotros. Hace que nos veamos de una manera que realmente no somos. Si hacemos una cosa buena, la hace ver como que somos los máximos, lo máximo en el cristianismo. A veces somos así. Necesitamos que la gente vea más de lo que realmente somos. Que nuestras oraciones, uy, qué hermano tan entregado, tan piadoso, tan fiel. Nuestra sabiduría, no, hombre, ese hermano sabe muchísimo de la Biblia. Lo triste es que muchas veces no lo vivimos, no lo practicamos. Ese es el estilo de vida de una persona hipócrita. Pretende ser un cristiano en público, pero su estilo de vida en privado y aún en lo público a veces está lleno de contradicciones. Nuestro estilo de vida o el estilo de vida del hipócrita está lleno de contradicciones. Muchos ni siquiera son convertidos. Otros sí lo son. Y fíjense lo que dice ahí. Sobre los cristianos que sí son convertidos, pero que tienen una doble faceta, una doble moral, ¿qué dice ahí? La disciplina de Dios vendrá sobre ellos. Y eso a mí me llama la atención y eso a mí me hace temblar. ¿Cómo será que me discipline Dios? ¿Por mi hipocresía o por mi doble discurso? ¿Cómo será una disciplina de Dios respecto a algo que debo reflejar y que no estoy reflejando? ¿Cómo será la disciplina de Dios por aquellos que no han podido llegar a la iglesia por culpa mía? ¿Cómo será la disciplina de Dios? Tal vez a veces nosotros pensamos, tal hermano está siendo de estorbo y tal hermano está llevando a las personas a la perdición o está estorbando para que la persona llegue a conocer de Dios. Y sí, es cierto, y tenemos nombres y apellidos. Pero ¿qué pasa conmigo? Yo también tal vez lo sea. La disciplina de Dios, dice, vendrá sobre ellos. El cristiano sincero, marque de estas cosas todos los que son ciertos. El cristiano sincero no peca. ¿Eso es cierto? No, no lo marcamos. ¿El cristiano sincero reconoce y confiesa su pecado? Sí. Si somos sinceros, reconocemos que somos pecadores y tenemos que confesar nuestro pecado, porque dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿El cristiano sincero se cree mejor que otros? No, no se cree mejor que otros. Creemos que somos pecadores, pero pecadores perdonados, pecadores salvados, pecadores en un proceso de regeneración, en un proceso de conversión. El cristiano sincero todavía batalla con los deseos carnales. ¿Sí? Tristemente sí, todavía batallamos. Tal vez si nuestro pecado principal antes de conocer a Cristo era el alcohol, pues el cristiano sincero batalla con el alcohol. Si era el carácter, pues batalla con el carácter, con su ego, con su
con su carne, en pocas palabras. Batalla todavía con los deseos de la carne. No es perfecto todavía. El cristiano sincero es un pecador salvo por la gracia de Dios que peca ocasionalmente. Sí, tristemente sí, porque estamos en la carne y nos tropezamos todavía con nuestra carne. Pecamos ocasionalmente, ya no es un estilo de vida, ya no es una práctica habitual, son pecados ocasionales y que nos duelen y que nos avergüenzan y que debemos ir pidiendo siempre perdón a Dios. El cristiano sincero imita a Cristo tanto en público como en privado. Aún así, sigue siendo un pecador salvo por la gracia de Dios. Cuando falla, reconoce su pecado, pide perdón y sigue adelante. Es transparente, no tapa sus defectos, no echa la culpa a otros, ni hace excusas. Aún el apóstol Pedro dice que cayó en hipocresía y Pablo tuvo que reprenderlo. ¿Recuerdan eso que narra el apóstol Pablo ahí en Gálatas? Gálatas 2, del 11 al 14. Ya lo tenemos ahí en la pantalla. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara. Está hablando Pablo, dice que lo confrontó, le resistió cara a cara, porque era de condenar. No, dice solamente, no, se brincó ahí. Ahí está. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, dice, ¿qué hacía Pedro? Comía con los gentiles, ahí como si nada convivía. Dice, pero después que vinieron, se retraía, se apartaba, porque tenía miedo ¿de quién? De los judíos, de los de la circuncisión. ¿Sigue? Versículo 13. Y en su simulación, fíjense, ahí está la palabra, en su simulación, en su hipocresía, participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, aún siervos importantes, de renombre, el apóstol Pedro, imagínense. ¿Quién se va a comparar, a querer comparar con el apóstol Pedro? Pues cayó en esa situación de hipocresía. Y dice que el apóstol Pablo le resistió cara a cara. La Biblia no lo dice, pero los historiadores dicen que incluso le dio sus bofetadas, Pablo a Pedro, por esa simulación, por esa hipocresía. Porque era de condenar, dice ahí. Consejos para los creyentes sinceros. Vea la cita de John Newton en la columna de la izquierda. ¿Qué trataba de decir? ¿Cuál es la cita de John Newton? Dice, John Newton era un hombre sumamente malvado, capitán de un barco que traficaba con esclavos durante el siglo XVIII. A pesar de su maldad, fue redimido por la pura gracia de Dios para después componer el famoso himno Sublime Gracia. ¿Conocemos ese himno? ¿Nos gusta ese himno? Pues fue compuesto por John Newton, que era una persona sumamente malvada. A pesar de su maldad, fue redimido por la pura gracia de Dios para después componer el famoso himno Sublime Gracia. Mediten sus palabras. Esto era lo que decía John Newton. Al reflexionar sobre mi vida, me doy cuenta que no soy lo que debía ser. No soy lo que debería ser. ¿Pasa igual con nosotros? ¿O somos ya lo que deberíamos ser? Aún no. No soy todavía lo que debería ser. No soy lo que podría ser, dice aquí. ¿Pasa igual con nosotros? ¿O ya hicimos nuestro máximo esfuerzo y no podemos ir más allá? Creo que sí podríamos ser mejores cristianos. Creo que sí podríamos ser mejores personas. Sí podríamos ser mejores hijos de Dios. No soy lo que podría ser. No soy lo que seré. ¿A qué se refiere? A cuando estemos en la presencia de Dios. Ahí sí, ya no habrá pecado que nos afecte.
ya nuestra naturaleza pecaminosa estará fuera de combate, nuestro pecado estará exterminado totalmente y mientras tanto no soy lo que seré. Pero hay algo, dice, pero no soy lo que era antes de conocer a Cristo. No soy lo que era y eso me llena de satisfacción y de gratitud a Dios, porque no soy ya lo que era. No digo que conozco a Dios y sigo siendo igual y sigo en los mismos pecados. No soy lo que era. Dice, y por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea que lo que soy ahora no es por mí mismo, no es porque yo sea bueno, no es porque ahí la llevo. No, lo que soy ahora es por la gracia de Dios. Lo que soy ahora es porque Dios me ha ayudado. Entonces, respecto a esta reflexión, ¿qué trataba de decir John Newton? Yo le puse, estoy en un proceso de perfeccionamiento que Dios hace en mí. La obra es de Dios y es para su gloria. Y Él será fiel en terminar la obra en mí. Yo puse eso. ¿Qué es la invitación de Cristo según Mateo 11:28? ¿Qué dice Mateo 11:28? Dice ahí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Dice, y yo os haré descansar. ¿Qué dice el que sigue? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿cuál es la invitación aquí? Venid a mí, dice todos los que estéis trabajados y cargados. Esa es la invitación del Señor Jesucristo. Vengan a mí. Todos los que están agobiados. Eso quiere decir trabajados y cargados, agobiados, desesperados. Vengan a mí, dice todos los que están trabajados y cargados. Dice, y yo les haré descansar. Y escuchaba una reflexión respecto a esto. No es que el Señor nos va a quitar la carga y nos va a dejar así ya sin carga. Y, qué descanso se siente sin la carga. ¿Por qué? Porque lo dice en el versículo siguiente. Lleven, dice, yo los haré descansar de esa carga que traen de pecado. Dice, y yo les daré un yugo. Lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil. O sea, ¿vamos a estar totalmente libres, totalmente descansados? No, vamos a cargar el yugo de Cristo, pero el yugo de Cristo es fácil de llevar. El yugo de Cristo es ligero. Su carga es fácil y su carga es ligera. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda a llevarla. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. La iglesia no es para los perfectos, sino para los débiles, como un hospital. ¿Sí? Muchas veces he visto una frase que dice que la iglesia no es un museo de santos. La iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de pecadores. Y si yo vengo a la iglesia, no es porque ya sea perfecto, no es porque me sienta perfecto, no es porque me sienta intachable, no, al contrario. Si yo vengo a la iglesia es porque siento que necesito ser transformado, seguir siendo transformado, porque necesito seguir siendo curado, seguir siendo sanado de mi enfermedad y parecerme cada vez más a Cristo. La iglesia entonces no es para los perfectos, sino para los débiles, como un hospital que ayuda a los que sufren enfermedades espirituales. No debe sorprendernos cuando encontremos debilidad en la iglesia. Más bien debe motivarnos hacia ¿qué? ¿Qué dice ahí? Hacia la compasión. ¿Qué debemos hacer cuando encontramos a una persona en la iglesia, una persona que está en pecado, que se equivoca, una persona que aún batalla? ¿Qué debemos hacer? ¿Criticarlo y echarlo para afuera? Dice que tenemos que tener compasión, que debemos mostrar misericordia. Tal vez sí sepamos nosotros mucho y tal vez nosotros
no estemos en pecado igual que esa persona. Tal vez si esa persona batalla con el adulterio, tal vez si batalla con el alcohol, tal vez si batalla con otra cosa, yo me sienta más porque a mí yo no batallo con eso. Pero batallo con otras cosas, batallo con mi ego tal vez batallo con la soberbia, batallo de otra manera. No nos debemos sentir más que los demás solamente porque pecamos de manera diferente. Dice que eso debe motivarnos a la compasión, a la misericordia. ¿Cuál es el propósito? Y aquí deberíamos, regresando a la palabra compasión, no debemos sentir lástima por los demás. No, no se refiere a eso. No debemos sentir lástima, debemos sentir compasión. Lástima es pensar que esa persona no vale nada, pensar que esa persona es inferior que uno. Eso es la lástima. La compasión es, esa persona está necesitada igual que yo. Igual que yo. Tener misericordia. Si Dios tuvo misericordia de esa persona, ¿por qué yo no? ¿Cuál es el propósito de congregarse con los creyentes, con otros creyentes? ¿Qué dice Hebreos 10, 24 y 25? ¿Cuál es el propósito de reunirnos los domingos, de reunirnos los jueves, de reunirnos cada que hay reunión? Dice, y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, cuando nos reunimos, ese debe ser el sentir. Estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La gente tiene por costumbre que solamente acudir cada que hay un evento, ahorita que se va a celebrar Navidad o en el aniversario, o en el mes de la familia, no sé, en fin. No dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Dice, y tanto más, ¿cuando qué? Cuando veis que aquel día se acerca. A veces cuando se acerca una fecha importante, decimos, movemos a nuestro comer, ya se acerca Navidad, ya se acerca, ¿ya estás preparado? ¿Ya tienes los regalos? ¿Ya tienes esto? ¿Ya tienes lo otro? Ya se acerca tal fecha importante, ¿ya estás preparado? Aquí la fecha importante que estamos esperando es el regreso de Cristo. Estamos esperando el regreso de Cristo cuando venga por su iglesia. Y dice la Biblia que cuando vemos que ese día se acerca, ¿qué debemos hacer? Exhortándonos unos a otros, motivándonos unos a otros. ¿A qué? Dice, al amor y a las buenas obras. Tanto más cuando vemos, dice que aquel día se acerca. Entonces, ¿cuál es el propósito de congregarnos, de unirnos? Dice, la comunión, exhortación y el estímulo al amor y a las buenas obras. El congregarnos no es para decir, pues, yo ya tengo una mejor casa que tú, yo ya tengo un mejor auto que tú, yo traigo mejor ropa que tú. No es para eso. Yo soy mejor cristiano que tú, yo sé más que tú. No es para eso. El congregarnos es para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y tanto más porque vemos, dice, que aquel día se acerca. ¿Qué hacían los primeros creyentes? Recordamos Hechos 2:42, a veces hasta lo sabemos de memoria. Hechos 2:42, 46 y 47 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones, 46 y 47, y perseverando unánimes cada día, fíjense, se reunían todos los días, perseveraban unánimes. Unánimes, ¿qué quiere decir? Que eran una misma alma. La palabra unánime quiere decir, está compuesta de dos formas, de dos palabras. Una, ánima, un alma. Unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos, ¿cómo? Con alegría
con sencillez de corazón. No decían, yo traigo hoy esto y que se me reconozca. No, lo hacían con sencillez, con alegría y con sencillez. ¿Y qué hacían? Dice, alababan a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y cuál era la consecuencia de aquello que hacían? Que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Nos da gusto cuando llega una persona nueva a la iglesia. Nos da gusto cuando la gente dice, quiero reunirme con ustedes, estoy viendo, ahora en nuestro contexto, pues nos ven a través de redes sociales, nos ven a través de lo que se publica, de lo que se enseña. Veo que ustedes enseñan la palabra de Dios, veo que ustedes se esfuerzan por seguir la doctrina de Cristo. Quiero reunirme con ustedes. Es grato escuchar esas palabras y que así se refieran a nosotros, pero realmente cuando ya están en medio de nosotros, realmente estamos viviendo aquello que publicamos en redes sociales. Apenas vi un video de Sujel Michelén que decía, a mí no me gustan las redes sociales por una razón. Ahí en redes sociales todos son los mejores padres, los mejores hijos, los mejores cristianos, los más sabios. En redes sociales todo el mundo es experto en política, experto en fútbol, experto en salud. En todos los temas que se traten en redes sociales somos los mejores. Dice Sujel Michelén, eso es pura hipocresía. Y por eso no me gusta esa parte de las redes sociales. ¿Cómo podría usted identificar a los hijos de Dios según Juan 13, 34 y 35? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. También el 35. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué dice? Si tuviereis amor los unos con los otros. Igual podríamos profundizar, pero ya el tiempo nos está absorbiendo. Pasos para cristianos sinceros. Asegúrese de que esté siguiendo a Cristo. Asegúrese de que en su vida cristiana esté siguiendo a Cristo. No al que está aquí al frente. No al pastor, no a los líderes, no a cierta persona. Asegúrese de estar siguiendo a Cristo. Recordemos las palabras del apóstol Pablo. Sean imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Ahora, eso no es pretexto para que quienes estamos aquí al frente nos deslindemos y dicen, no me sigas a mí, sigue a Cristo. Tampoco es para que digamos eso. Quienes estamos aquí al frente debemos decir, pues imítenme a mí en aquello que yo imito a Cristo. Y eso me responsabiliza a mí, a quien está aquí al frente, de seguir a Cristo y no al hombre. Haciendo esto no será decepcionado cuando las personas fallen. Examínese y confiese su pecado. También es para cristianos sinceros. Examínese y confiese su pecado para no ser piedra de tropiezo para otros. Denuncie la hipocresía. A veces la denunciamos, pero no lo hacemos como el Señor Jesucristo lo hacía. Él tenía autoridad y autoridad moral, autoridad espiritual suficiente para denunciar la hipocresía. A veces nosotros lo hacemos simplemente para evidenciar y para avergonzar, sabiendo que nosotros estamos igual o peor. Denuncie la hipocresía, dice, combátala con enseñanza, con exhortación y con disciplina. No sea intimidado por acusaciones de hipocresía. Úselas como ocasión para examinarse y después siga adelante. No permita que el diablo le paralice con mentiras. Al ver la hipocresía, fíjese en los hermanos fieles, no en los hipócritas. ¿Sí? Porque tal vez hacemos eso, nos fijamos en las personas que fallan, en las personas que son hipócritas, pero no nos fijamos en personas que realmente también están dentro de la iglesia, pero que realmente se esfuerzan. Que realmente se esfuerzan por parecerse a Cristo. Mediten las vidas de los héroes de la fe que vivieron rodeados por el pecado. Ahí en Hebreos 11 encontramos a los héroes de la fe,
que también batallaron, también sufrieron, también les costó, pero aparecen ahí en la galería de los hombres de la fe. Dependa del Espíritu Santo para producir fruto y eliminar las obras de la carne. Ya lo vimos cuando estudiamos Gálatas. Gálatas 5, 16 al 22 habla de el contraste entre las obras de la carne y lo contrario, que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es cuando una persona está llena del Espíritu Santo, tiene que reflejar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso que debe reflejarse cuando una persona dice tener al Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que otros ven en su vida? Pida que hablen con la verdad. Cuidemos nuestro testimonio. ¿Cómo está el suyo? ¿Cómo está su testimonio? Es una pregunta aquí para cada uno de nosotros. Dice ahí, ¿atrae gente a Cristo o es una piedra de tropiezo? ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Lo han calificado de hipócrita alguna vez? ¿Alguna vez nos han dicho eso? Es para reflexionar. Explique. Advertencia para los que rechazan la iglesia porque está llena de hipócritas. Para el cristiano, ¿resolverá sus problemas si se va de su iglesia? Si una persona considera irse de la iglesia porque hay puros hipócritas, ¿eso va a solucionar las cosas? Sea honesto, tal vez cree que el mundo le ofrece algo mejor. Cuidado que no pase un trago más amargo. Si aquí hay hipocresía, en el mundo está peor. Debemos mirar a Cristo y no a la gente. No debemos rechazar el mensaje a causa del mensajero. La verdad sigue siendo la verdad, aunque uno dude. Siempre han existido hipócritas en la iglesia y siempre habrá. Pero no debe usar la infidelidad de otros como excusa. Si se ha enfriado, el verdadero problema no está en otros, sino en sí mismo. Cuidado que el diablo no lo engañe. ¿Sí? Eso pasa si un cristiano está desanimado por la hipocresía. Pero para un no cristiano, ¿qué debe hacer un no cristiano al ver la hipocresía? Debe mirar a Cristo y no a la gente. Es cierto que hay hipócritas en la iglesia, pero Cristo no es uno de ellos. Si una persona dice, no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas, pues tal vez es cierto. Nosotros fallamos. Los que estamos aquí en la iglesia tenemos nuestros fallos, tenemos errores, pero Cristo no. Y debemos mirar a Cristo entonces. Cuidado porque podría pasar la eternidad con algunos de esos hipócritas. ¿Sí? Si a veces no queremos ir a la iglesia porque hay muchos hipócritas, pues tal vez la eternidad la pasemos con esos con los que no queremos juntarnos en la iglesia. ¿Cuál es la verdadera razón de su rechazo? ¿Es la hipocresía de otros o simplemente porque no quiere someterse al mando de Cristo? A veces es un pretexto decir, hay puros hipócritas, pero no, la realidad es que no queremos someternos al señorío de Cristo, al mando de Cristo. Cristo le ofrece perdón, vida eterna y una vida mejor. La decisión es suya. No permita que los hipócritas le empujen hacia una decisión equivocada. No debe rechazar el mensaje a causa del mensajero. Y ahí para crecer, dice, lea Jueces 15, capítulo 15 al 21, un capítulo por día, y memorice Mateo 6. ¿Qué dice Mateo 6:1? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y es una recomendación para todos nosotros. Guardaos de hacer nuestra justicia solo delante de los hombres. Vamos a esforzarnos por hacer nuestra justicia delante de Dios y que esa justicia agrade a Dios. En otra versión dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar su atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra, estudiar tu palabra y a través de ella nos hablas. Y nos hablas muy claro, Señor, y muchas veces nos sentimos
minimizados. Nos sentimos, Señor, que no merecemos estar delante de tu presencia, porque en muchas de estas fallas nos evidencias, Señor. Pero queremos pedirte que tú nos ayudes a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a seguir madurando como hijos tuyos y que podamos reflejar lo que realmente debemos ser. Gracias porque no somos lo que éramos, pero aún no somos lo que debemos ser. Y lo que somos ahora, Dios, es gracias a ti. Y en ello te damos toda la gloria a ti. Te agradecemos y pedimos que nos ayudes a entender esto en nuestra mente, en nuestro corazón y lo podamos llevar a la práctica. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.